tema que vamos a tratar hoy aquí. Buena parte de las explicaciones se encuentran en el estudio del cerebro, de su proceso de maduración, de sus patologías, así como en el análisis y la valoración de las distintas patologías mentales. Tiene ello interés porque depende de ello el ejercicio o no de una vida autónoma, de la consecución o no de metas y, en definitiva, de ser protagonista de la propia vida, de ser o no el causante de la propia felicidad. En el año 95, Fernando impulsó la creación del Foro Andaluz del Bienestar Mental. Entre los años 2004 y 2008 formó parte dentro del Consejo General del Poder Judicial, de la Comisión de Familia y Discapacidad. Ha participado en la elaboración de las más importantes leyes en materia de discapacidad y mayores, habiendo comparecido en 2 ocasiones con este motivo ante la Comisión de Justicia del Congreso. Es uno de los redactores del denominado documento SIGE 2009, Estudio de la Capacidad para Tomar Decisiones durante la Evolución de una Demencia. En el año 2010 asumió la dirección del área jurídica del Libro Blanco sobre el envejecimiento activo en Andalucía. En el 2017 fue nombrado fiscal delegado de la especialidad civil y de apoyo a las personas con discapacidad y mayores en la Comunidad Autónoma de Andalucía, y ese mismo año recibió el premio Salud Mental de Castilla y León. Como decía Antonio, va más allá del estudio, sino también tiene que haber una parte emocional y de implicación y de compromiso con este asunto por parte de Fernando. Este tipo de materia, este tipo de sectores no se pueden asumir o no se pueden trabajar solo con la ley. También tiene que haber una parte humana para afrontarla, ¿no? Como muchos de vosotros sabéis. Fernando, quiero empezar contigo. ¿Qué encontraste en este libro de Santiago? Porque tú fuiste el que le animaste a publicarlo. Yo lo que encontré fue la ocasión de hacer lo principal que yo entiendo que estamos en este mundo, que es hacer el bien. Dice, ya no leo mucho a José Antonio Marina, yo creo que le he leído casi todo, pero una de las cosas que dice, el producto más acabado de la inteligencia es la bondad. Se trata de hacer el bien, de curar, de ser bálsamo. Y yo vi aquí una ocasión, muchos cientos de miles de personas que necesitaban esto. Había una objeción, que era la intimidad de Santiago y de su familia. Fue algo que hablamos mucho, ¿no? Pero fue esa. Esto es terapia, esto es hacer bien. Eso fue lo que yo vi para animarle. Pues, bueno, la cosa por su generosidad ha sido posible. Habla, Fernando, en el prólogo que tuyo también, hablas del misterio. Es decir, ese paso que sigue a la razón en el cerebro humano. Claro, es que hoy ya con la inteligencia artificial y desde la ilustración y el empirismo y todo esto, parece que lo que no es razón no existe. No, en la Edad Media, que había mucho menos de ciencia, había mucho más de misterio. Pero hay zonas donde casi la razón lo ha invadido todo y otras donde termina la razón empieza otra cosa, con la que no nos llevamos bien. No nos llevamos bien esta gente de la posmodernidad. Dice, estos son supersticiones detestables o cosas de la... No. El misterio es una parte de la explicación. Claro, cuando uno... Yo, claro, me he movido mucho en el ámbito de la neurología y te dicen los viejos neurólogos, desengáñate, Fernando, desde don Santiago no sabemos casi nada. Don Santiago Ramón y Cajal, premio Nobel. Casi no sabemos nada de esas mariposas, ¿no? Pero ahí ocurren cantidad de cosas que percibimos, que sabemos que existen, que no podemos sintetizar, que no te hacen unos análisis y una placa y sale. Todo eso es el misterio. Hay gente que navega en el misterio y le saca partido, y gente que se revela, que lo desecha o que se enfurece. Cada uno que elija, ¿no? Hay un párrafo especialmente revelador en el prólogo que dice lo siguiente, dice: la novela
un párrafo de Fernando, dice: la novela es un grito, una terapia, un laberinto, una denodada lucha contra un monstruo invencible al que solo se le pide la clemencia de unos días más, de unos minutos más, pudiendo sintonizar con un ser severamente querido antes de que la señal se pierda definitivamente. A mí me parece, como definición del Alzheimer, me parece no solo acertada, sino dura. Vamos a ver la dureza del libro de Santiago, después lo hablaremos con él. Pero cuando escribe esto, Fernando, ¿qué sientes cuando estás leyendo el libro de Santiago? Aquí yo me mimetizo con Santiago. Yo probablemente hubiese hecho una cosa más edulcorada, más, bueno, más presentable. Pero Santiago no quería nada edulcorado, no quiere renunciar a la dureza. Él quiere que sea eso. Pero aquí hay un combustible, y el combustible es el amor. Esto no era posible si no hay una pulsión fuerte desde el amor. Dice que no quiero que le quiten, no le vamos a poner paños calientes. Lo que pasa es que, como el viejo discurso de John Nash, ¿no?, cuando recibió el premio Nobel, la película Una mente maravillosa, dice: yo he hecho, dice, aquí la única ecuación que funciona es la del amor. Y yo surfeo con eso, por la dureza del grito, de la tragedia a veces, de la carcajada, porque hay mucho humor también, ¿eh? No en la parte primera, que hay mucho humor, sino incluso después. Bueno, pues yo creo que eso es una guía para perplejos. La otra guía para perplejos la escribió un cordobés, Maimónides. No la recomiendo a nadie, no hay quien la entienda, ¿eh? Pero esta guía de perplejos de Santiago sí se entiende. Es bonito lo que dice Fernando, porque habla del amor, ¿no? Que vamos a hablar ahora del amor de Santi y de su familia. Vamos a hablar también del amor por Silvia y de cómo fue un apoyo y alguien imprescindible. Pero pasa una cosa con la familia, que es una institución que parece pasada de moda. Y hay una corriente que la familia pues ya no es la que era, la familia está en crisis desde el punto de vista de nuestra sociedad y de las modas, ¿no?, que puede que pasen, ¿no? Sin embargo, esta novela de Santi es un gran canto a la familia, con sus contradicciones, con sus miserias, como todas las familias, y también con sus virtudes, ¿no? Como esa familia a tropezones logró finalmente darle una vida bastante digna al protagonista de la novela. ¿Qué crees que significa la familia, Fernando? No solo para Santi, sino para todas esas familias que tienen una enfermedad como el Alzheimer dentro. Bueno, yo creo que hoy, más que crisis, tenemos un efecto expansivo. Ya sabemos que tenemos la ley de las familias, hay no sé cuántos modelos. Yo me quedaría con el afecto. El afecto es combustible igual de bueno que el de la familia de sangre, ¿no? Esa no se inscribe, el afecto no se inscribe en el registro civil, solo se inscribe, pero tiene los mismos. Es lo que yo llamo el salto de lo biológico a lo biográfico. Bueno, entonces, quiero decir que es verdad que las familias ahora hay muchos modelos, algunos buenos, pero lo hemos recuperado mucho también por los amigos, por los allegados. Eso es una de las cosas que decir. Y después, bueno, la familia tradicional, esa familia que llegaba a inmolarse por otro, ¿no? Bueno, yo en lo subjetivo respeto absolutamente todo. Yo no llego a hay momentos en donde ya la inmolación no tiene sentido, pero tampoco podemos tirarla el primer día, ¿no? Y cada familia tiene su código, y yo lo que digo es que el que ha tenido la suerte de tener una familia como la de Santiago, eso es un salvavidas, eso es un salvavidas, eso es un flotador. Incluso en zonas tan complicadas supieron navegar y supieron llegar a puerto.
Fernando se queda con nosotros, pero vamos a darle la palabra a Santiago Romero. Santiago Romero, el autor de Olvídame más tarde, es licenciado en Derecho por la Universidad de Córdoba, máster en Servicio de Atención a las Personas Mayores por la Universidad de Córdoba, estudios que simultaneó con el máster de la abogacía, letrado en ejercicio desde el año 2003 con despacho profesional propio y se encuentra especializado en Derecho de Sucesiones. Ha formado parte del mejor proyecto grupal de su vida, en sus palabras, que es TENEF, él era el violinista. Es un grupo malísimo, malísimo, y lo digo con conocimiento de causa porque yo era el bajista. Así que, pero bueno, él tenía la ilusión, por eso, y publicamos varios discos incluso. A alguien tuvimos que engañar. Pero bueno, ya más cercano en el tiempo, ha sido compositor e intérprete en Musivinarte, proyecto artístico centrado en la descripción del vino a través de la música. Ahí sí lo es mucho mejor. El gusto por el vino de Santi, eso siempre es un valor seguro. Y él dice una frase que cada vez que la leo me hace pensar, dice: sigue sin creer lo que le pasa, sigue pensando que le espera lo mejor. ¿Qué es lo mejor? Santi, ¿qué te queda? Bueno, indudablemente es que estar aquí, yo la verdad es que hubiera preferido estar ahí sentado y no hablar, dado el nivel de mi acompañante. Sigo pensando, digamos, sin creer lo que me pasa, porque me parece increíble estar en el Ateneo de Madrid presentando una obra tan personal, tan familiar, ¿no? Y sobre todo el recorrido que ha tenido esa obra respecto de su escritura. No puedo sino agradecer, quiero empezar con los términos de agradecimiento al Ateneo de Madrid por habernos acogido, por supuesto, a la Asociación Justicia de Opinión, que sin ellos y sin su aportación y apoyo tampoco hubiera sido posible. No puedo dejar de anunciar que me parece una cosa también absolutamente surrealista para mí, que me acompaña aquí Antonio del Moral. Tantas sentencias le he leído que bueno, teniendo aquí hablando de mi familia y de mi libro, pues como comprenderéis entra dentro del surrealismo también. Y bueno, por supuesto que Fernando Santos, como bien ha dicho Antonio, ha sido fundamental, pero no, él lo dice respecto de la publicación, que indudablemente se lo tengo que agradecer a Cajón Desastre. Su apuesta ha sido por un autor totalmente desconocido y se han tirado a la piscina, y no puedo sino agradecerte, Lonatito, que está aquí presente, que ha venido desde Córdoba, perdiendo la feria, la familia, lo siento de ello. Y lo cierto y verdad es que Fernando ya no es que me haya motivado a publicarlo, que podría ser hasta cierto punto como una obra acabada, bueno, hasta razonable, no, es que él leyó esto cuando a lo mejor había 50 páginas escritas de Word, es decir, yo se lo envié, pero como el que le manda una excentricidad, digo, ya estoy haciendo esto, y fue él su motivación continua. Él me pedía más y más, piensa que soy Cervantes, pero no lo soy, entonces digo, tan rápido no puedo ir, Fernando, pero al final sí es verdad que recuerdo que me decía muchas veces: bueno, pero ¿cuánto te queda? O sea, y digo, no, si voy por el año, mi padre falleció en el año 2016, voy por el año 2009, me quedan todavía no sé cuántas páginas, pero ¿cuánto va a tener esto? Bueno, por eso Antonio, evidentemente, cuando vio el tocho, pues es normal que se asustara. Pero indudablemente el componente para mí de Fernando ya no es solo el hecho de que me haya motivado y su carrera profesional, es que esos másteres y también de la carrera que ha dicho Antonio Heredano, es que el profesor era él. Entonces, yo lo he visto siempre como una especie de ente con el que apenas había tenido conversación, porque era mi profesor, mi maestro, de forma repetida. Entonces es que lo íbamos buscando, pero obviamente tanto el máster de la abogacía, en el máster también de los servicios de atención a las personas mayores. Y claro, cuando ya ves que una persona de este calibre, de estas autoridades, como dirían los romanos, para mí, pues te dice que esto tienes que seguir, es muy difícil decir que no.
Pero también es cierto que había ese componente personal que había que pasar, del que ahora después hablaremos, y por tanto él también me empujó a hacerlo, ¿no? Con sus cautelas. Y por último tengo que agradecerte a ti, Antonio, como bien has dicho, que formaste parte de ese grupo, me parece uno de los mejores grupos de la historia, pero bueno, hay diferido. No hemos tenido suficiente reconocimiento, pero no pasa nada. Ese es el problema nuestro y no de la gente. Pero lo que sí es cierto es que también que Antonio Gredano, bueno, ya estaba ya a un nivel enorme, tanto de Rerancope, Canal Sur, no quiero decir el listado de medios de comunicación en el que escribe, porque no acabaríamos, ni que presenta. Pero sobre todo, hay una cosa que también me interesa mucho, es que este libro nos ha vuelto a unir. Habíamos tenido un punto de distancia, entre comillas, por la vida, y bueno, ya nos hemos visto 3 veces en cuestión de... Sí, hemos visto más que los últimos 5 años. Efectivamente. Por eso, vamos, lo que nos ha separado no es la desunión, se llaman hijos, claro, trabajo bueno, y poco tiempo para tomarnos un vino. Ese es mi listado de agradecimientos y por supuesto a todos vosotros por estar aquí. También quiero hacer mención, por último, por no ponerme pesado, con el tema de... Quiero agradecer a mi familia que ha venido, representante familiar, que ha dicho Paco de Ocaña, está ahí. Y también me voy a permitir, que sé que estas cosas no se van a hacer, pero quiero agradecer a mis suegros que estén aquí. El pobre mío de mi suegro se ha quedado con la perrita. Hemos tenido también la idea de adquirir una cachorra que ahora mismo tiene 5 meses, está ahí fuera el pobre mío. Pero bueno, está aquí también Ángela en presentación, os lo agradezco, ¿verdad? Por supuesto a mi familia, que también está aquí presente, familia directa, Silvia, de la cual ahora seguramente va a preguntar para cotillear. No me tienes que dar las gracias. Yo solo me sé 2 números de teléfono de memoria, solo 2. El de mi madre y el de Santi. Y Santi ha sido, voy a decir una cosa que va a sonar dramática, pero Santi es mi único amigo. Y no es que yo no conozca a mucha gente, conozco a mucha gente, pero nunca ha habido una persona que me haya acompañado durante tanto tiempo en mi vida y de la manera en la que él lo hace, ¿no? Digo esto no para presumir de amistad, que también. Digo esto porque siendo una persona con la que he compartido tantos años de mi vida y que tanto hemos hablado y que tanto nos conocemos y nos conocemos bien, no hace falta que hablemos mucho para saber lo que piensa el uno del otro. Sin embargo, en Olvídame más tarde, yo descubrí a otro Santi. Para quien no lo haya leído, que ya debería haberlo leído, quien no lo haya leído lo puede comprar ahora, ¿vale? Porque esto es voy a contar un secreto. Las presentaciones del libro tienen un fin fundamental, que es que compréis el libro. Así que no os preocupéis, que lo recordaré antes de que nos vayamos, por si alguien... el libro es muy crudo. El libro es extenso y el libro es complejo. No en cuanto a la forma, que está muy bien escrito y es muy claro, sino en cuanto al sentimiento del protagonista. Aunque está protagonizado por su padre, aunque es una novela, está novelado, no es una biografía, pero bueno, es su padre. Y Santi, el personaje de Santi, que no se llama Santiago en el libro, se llama Sebastián, vive su propio pico, su caída y su redención final. ¿Qué cree o cuál es la diferencia entre Olvídame más tarde y otros libros o películas que aborden el tema del arte? Bueno, Fernando lo ha dicho, establecer comparaciones no voy directamente a decirlas, pero sí es verdad que yo no quería analizar Alzheimer desde un punto de vista edulcorado, es decir, cuando alguna vez he visto documentales fundamentalmente, a mí me da la sensación de que se mostraba una realidad familiar que no era tal. Es decir, yo no he visto a mi madre bailar en el salón con mi padre, ¿no? Sobre todo porque la realidad es muy cruda. Al final de la enfermedad especialmente, ¿no? Pero también en los periodos de agresividad, que también hay una parte en el libro, que mi padre también la padeció. Todo ese itinerario, todo ese íter, indudablemente no es algo que sea bonito, no es romántico, como a veces
yo he visto que se ha dado ese tratamiento. Eso en primer lugar. Y básicamente yo, la idea del libro, que creo que es especialmente positiva, aparte del relato sociológico que hace en una época de España, del año 85 en adelante, que es cuando empieza, para mí, indudablemente está en el desarrollo de esa familia, en donde no se ha quedado nada. Y tenemos tiranteces, indudablemente, porque a la hora de gestionar una enfermedad de ese tipo no puede ser una maravilla. Simplemente ves que tu padre se está yendo, que ya hay un aislamiento social, porque los vecinos ya dejan de querer ir a casa, lo que eran sus amigos también dejan de querer ir a casa. Esa frase tan manida que yo he escuchado muchas veces, es que yo me quiero quedar con el recuerdo de Paco, pero me quiero quedar con su recuerdo anterior, por eso no voy a verlo ahora. Muy bien, pero obviamente el cuidador o la cuidadora es quien padece ese aislamiento, ¿no? Pues todas esas circunstancias yo creo que sí la refleja el libro con cierta dinámica, cierta precisión, y por eso no me quería dejar nada, lo que ha dicho Fernando, no me quería dejar nada desde el punto de vista de no ser leal a la realidad que al fin y al cabo había vivido mi familia, ¿no? Esa es la parte fundamental. Tu padre, y lo describe así, y hay una parte humorística, porque el libro es un libro duro, es un libro humano, y dentro de lo humano está la tristeza, está el desconcierto de la propia vida, pero también hay una parte de felicidad y de cierto humor, ¿no? Tu padre era un personaje, no una persona, digo un personaje porque ya me refiero a la novela, era un personaje como de otra época, ¿no? Que también comentaba Antonio, ¿no? Era una persona católica, muy recto, muy de derecha, con una idea de la familia que ahora mismo nos suena antigua. ¿Crees que no solo ha cambiado la enfermedad, no solo ha cambiado el tiempo, sino también ha cambiado ese tipo de personas como fue tu padre en nuestra sociedad? Bueno, es que para poder reflejar el efecto de la enfermedad, yo tenía que narrar cómo era la persona antes de. Es decir, si yo empiezo la novela ya cuando él está teniendo los síntomas más evidentes, nadie hubiera entendido por qué tiene cierto tipo de expresiones. Voy a poner un cierto ejemplo, por eso tú dices que era conservador. Mi padre tenía, sí, no entro en terreno ideológico, pero él tenía a un señor que era el causante de todos los males de la humanidad, que es Felipe González. Es decir, no había, todos los males estaban ahí centrados. Entonces, él, con ansia buscaba, ese héroe que luchara contra ese antihéroe. Entonces yo veía, por ejemplo, yo recuerdo ese debate sobre el estado de la nación, que en realidad fue una moción de censura, que aparece narrado en el libro, con Hernández Mancha, cuando él sufrió una frustración enorme, porque además yo decía, pero si no pueden salir las cuentas, si tienen mayoría absoluta Felipe González, ¿cómo va? Pues aún así tenía la esperanza de que alguien cambiara el sentido del voto y quitara a Felipe González. ¿Qué ocurre? Que llega un momento determinado que aparece un señor que para mi padre se vuelve su ídolo, que es Aznar, José María Aznar. Todo esto lo cuento ¿por qué? Porque mi padre, cuando evoluciona la enfermedad ya es muy palmaria, como podréis comprobar si lo leí el libro, mi padre cuando salía en la tele Aznar decía, ese es el mejor. Pero solo hablaba para decir eso. Es decir, no sabía ya quién era el resto de su hijos. No sabía ni quién era yo, que en ese momento vivía allí. Pero salía y dice, ese es el mejor. Entonces, para poder explicar el Alzheimer, su efecto, que tiene un punto de risa y llanto, porque claro, al principio yo me cabreaba, pero digo, ¿cómo es posible que conozcas a nadie y no me conozcas a mí, que estoy aquí contigo? Esto ya es el colmo. Pues esa risa y ese llanto, que es muy característico de la enfermedad de Alzheimer, pues yo tenía la necesidad de reflejarlo. Por eso, es decir, ese carácter conservador que se va después diluyendo, porque conforme va perdiendo la noción, pues ya va teniendo menos importancia. Sí es muy necesario poner la primera parte, porque si no el lector no iba nunca a
ver el efecto de la enfermedad. Eso tiene, Fernando, cuando hablaba del misterio contigo y esa explicación que has dado tan acertada, es un poco eso, ¿no? Cuenta Santi que una persona reconozca antes a Aznar que a su hijo o a Raúl González Blanco, ya que estamos en Madrid, que era también un ídolo, antes que a sus propios hijos. ¿De qué forma, yo creo que tú lo sabes porque has leído y es un tema que te interesa, Fernando, cómo un libro como este puede ayudar a la familia a vivir una enfermedad como el Alzheimer? Yo creo que lo mismo que los que abren una vía en las montañas duras, esas de los 8000 y tal, cuando ha habido uno que ha puesto las clavijas, los demás van bastante orientados y cómodos, ¿no? Lo primero, lo duro es abrir una vía, ¿no? Entonces creo que cuando te dicen, mira, cuando llegues al kilómetro 13 te va a caer una granizada, ¿vale? Después vas a tener una primavera preciosa, después no sé qué. Bueno, pues cuando llegan, dicen, esto es lo que decía Santiago, lo que decía, ¿no? Creo que eso ayuda mucho, ¿no? Eso ayuda mucho. Los médicos deberían decirlo, ¿no? Yo digo, muchas veces el médico te despacha y dice, oye, mira, que esto te va a pasar esto, porque si no, uno empieza a darle aquí a la cabeza, uy, 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 uy. Ahora yo que tengo varios amigos con trauma, la traumatología, lo de Antonio no ha llegado a tanto, no te quejes tanto que no haces eso. Eso cura para atrás y para adelante, ¿no? Y cuando viene para atrás ya se afecta mucho al ánimo. Si te dicen que eso es así o que eso... Entonces yo creo que esa es la guía de perplejos, ¿no? Pero que se entiende, ¿no? Además se entiende, yo creo que la gente... Vamos a ver, el mensaje le puedes hacer con un cuento, le puedes hacer con una leyenda, o le puedes hacer contando la historia. Si tienes una buena historia te sobra el cuento y la leyenda. Y es que Santiago tiene una buena historia y el mensaje es el mismo, pero con una historia que es verdad. A los niños se les cuenta cuentos, a la gente mayor yo creo que hay que contarle la historia, ¿no? Y cuando llegues aquí te va a pasar esto. Y no pasa nada, si al final esto puede acabar bien, y esto acabó bien, ¿no? Entonces hay mucha esperanza, mucha redención, mucho... Hombre, yo creo que hay ningún jurado... Al final yo me parece que fue en la presentación de Córdoba que hicimos, yo digo, ningún jurado condenaría a esta familia, ninguno, porque uno asume toda esa situación, ¿no? Entonces yo creo que eso es lo más positivo que tiene el libro. Y sin embargo, con respecto a lo que dice Fernando, y aquí hay un precio. Santiago, para abrir esa vía en los 8000, como bien has descrito, que me parece una metáfora acertada, Santi paga un precio. El precio que paga es que como una ranita diseccionada, Santi se abre en canal, y no solo a él, que es su responsabilidad, sino a su familia. Hoy está aquí su hermano Paco, que tiene un protagonismo importante en la novela, pero son muchos hermanos. Cuenta su vida, cuenta sus errores, porque cuando uno está en una situación así de complicada se equivoca, a veces acierta, pero también se equivoca, y tú has pagado un precio para contar esta historia, que es sacrificar tu intimidad. Y te pregunto, ¿y enfrentarte a tu familia por contarla? Bueno, es que indudablemente al poner por escrito algo, uno corre el riesgo de que eso sea una especie de verdad oficial, y si solo lo hace respecto de lo que es una familia y va a quedar en negro sobre blanco para siempre, yo sí tenía el temor de ser injusto, es decir, porque, por ejemplo, hay un personaje que es mi cuñado Sema, ¿no? En este caso se llama Luisma en la novela. Bueno, mi padre no tenía demasiada buena noción de ese yerno, y así se pone en la novela. Y lo estoy diciendo de forma muy fina. Como se pone con toda su crudeza, ¿eh? O sea, merece la pena leer los enfrentamientos entre el padre de Santi y ese... Claro, porque bueno, mi
padre era muy conservador, mi tío Josema, bueno, con mi padre era comunista, y etcétera, etcétera, pues entonces, claro, era muy difícil conciliar eso. Pero vemos lo mismo, es decir, esto narra, lo pone en negro sobre blanco. Lo curioso que me ha sucedido a nivel familiar es que ninguno de los personajes respecto de sí mismo me dice que eso fue así, pero todos los demás de mi hermano respecto de ese personaje me dicen que está clavado. Entonces, eso sí es verdad que suele pasar. En el caso de mi hermano Fran, es que, como aparece reflejado, también no menos cierto que era como el hijo perfecto. Entonces, el hijo perfecto para mi padre, ¿no? Guardia civil, como él fue, liberador de Ortega Lara, que aparece reflejado, que fue cierto. Bueno, una serie de valores que por eso, bueno, él no se puede quejar, nunca se me ha quejado en ningún aspecto. Pero bueno. No votante de Podemos, quizás. No, pero sí es verdad que en mi familia tenemos, como yo digo, una representación en todo el Congreso de los Diputados, tenemos desde los de más izquierda hasta incluso los de más derecha. Entonces, bueno, las reuniones familiares de Navidad podemos hablar de las virtudes del té, que creo que aparece también exclusivamente, ¿no? Eso ha sido difícil, para mí el exponerlo ha sido muy, muy complicado porque, insisto, sabía que podía tener... lo que no quería hacer, si de Alzheimer, hemos vencido nosotros al Alzheimer, desde el punto de vista de la unión familiar, seguimos juntándonos a pesar de todos los 20 años que hemos pasado, a pesar de lo que nos podíamos haber pensado, que teníamos que habernos dicho y no dijimos, y lo que nos tragamos, que sí aparece en cierta forma, y ahora ¿por qué tengo que venir yo a reventar esto de nuevo, ¿no? Para mí ese era el riesgo principal y el motivo, porque yo le puse a Fernando, digo, Fernando, yo esto no sé, no lo veo. Es decir, después es verdad que conforme pasan los días y la repercusión, etcétera, etcétera, pues claro, mi madre me decía, esto no lo vaya a publicar en la vida, y ahora pues le da mucha pena no estar aquí presente, ¿no? Entonces, porque también es muy protagonista en el libro, ¿no? La repercusión hace que, bueno, que se vayan viendo como personajes de una novela y no tanto como la descripción de su propia vida. Yo creo que por ahí me estoy liberando, de cierta forma. En el libro hay bastante dolor. Una pregunta muy directa. ¿Escribir el libro te ha aliviado el dolor que tú has sentido o que tú todavía guardabas de la enfermedad de tu padre? Sí, bueno, eso es evidente. Yo creo que el itinerario que hacía para escribir, normalmente me levantaba 5 o 6 de la mañana, escribía hasta las 7, desde las 7 ideas lloraba, más o menos, supongo por lo que había escrito, y después a continuación hablaba con mi hermano Fran, una vez que se me había pasado ya el sofoco. Entonces, bueno, normalmente ahí he descargado durante un año entero muchísimas cuestiones. Lo que pasa es que después ya no desconectas, ¿no? Un poco lo que me ha sucedido también, es muy difícil. Fernando me decía, tienes que sacar un 6 en todas las actividades de la vida, esa frase no se me olvida. Bueno, pues a nivel familiar, indudablemente, yo no he sacado ese 6 durante ese tiempo porque estaba pensando en lo que iba a poner, lo que iba a dejar de poner, y eso pues te afecta a nivel de pareja, a nivel de hija. Bueno, esa frase que aparece de Elsa en el libro que está aquí presente, dice, ya está papá con la novelita del abuelito. Bueno, parece al principio, pero tenía toda la razón. Oye, me interesa eso, Fernando, del 6 en todo. Esto, las meditaciones de Marco Aurelio son muy flojas comparado con esa frase. Mi teoría del 6 también se puede llamar la del agua y los 12 tiestos, ¿no? Yo creo que en la vida hay que tener variedad de actividades, ¿no? Y si tienes 12 tiestos y tienes 1 litro de agua, pues si les echas a todos un poquito de agua, ni se te ocurra presentar ninguno en concurso, vamos, te echan de allí, pero no se te muere ninguno. Estás en el 5, en el 6, y la verdad es que eso, en su conjunto, eso te da una cantidad de matices, una cantidad de cosas. Siempre estás con alguien, el otro te dice tal, dice, ¿qué tal cantas mal? ¿Qué tal tocas? Pues mal. ¿Qué tal otro? Bueno, sí, pero vives. Y además tengo un secreto, ese os lo regalo. Como os esforcéis un poco, llegáis al 6,5.
Por eso digo que no descuide, porque la otra lectura es el que se dedica a una cosa y saca un 10. 10-0-0-0-0-0. Esos que cogen el violín y llegan, dice, fracasan en esto, fracasa. Le dan el premio Nobel por un Tiesto y lo demás sin vida. Un poco esa es la idea. Lucas Vázquez, si fuera un futbolista. El caso de Francisco, el caso de tu padre, Santi, además es menos habitual porque la enfermedad de Francisco, ya lo leeré en el libro, ¿no? Se alargó muchísimo. O sea, tu padre vivió durante muchísimos años con la enfermedad ya muy avanzada, ¿no? ¿Cómo erosionó eso? No solo las relaciones con tu hermano que ya he explicado, sino tu propia esencia, porque tú en el libro lo cuentas, y pasó en la realidad, porque ya éramos amigos, lo viví, te fuiste de casa, volviste, te sentías culpable por haberte ido, dejaste de hacer un montón de cosas en tu vida por hacer eso, también te costó algún que otro problema evidentemente con tu pareja. ¿Cómo ese alargamiento del sufrimiento a ti te erosionó íntimamente? Bueno, es que el Alzheimer lo que más te destruye para mí es la conciencia, porque si estás, sientes el dolor de estar, y si no estás, también. Entonces, lo que pasa es que yo vi claro en un momento determinado de mi vida que estar para empeorar no era razonable. Yo, por ser el más pequeño de mi hermano, mis hermanos fueron haciendo su vida, pero sin dejar de estar pendientes de nuestro padre, en función de la cercanía en el espacio, pero el que al final me quedo en casa soy yo, ¿no? Pero yo ya veía que yo no podía allí ayudar nada porque, bueno, era un momento determinado muy concreto de mi vida, y mi madre sí es verdad que tenía la madurez suficiente para estar centrada en lo que tenía que hacer, como bien ha dicho Fernando. Esto sí que es una prueba de amor directa. Su leitmotiv, su único motivo de vida era que Francisco durara el mayor tiempo posible con el mejor de su estado. Pero eso no deja de ser una cierta contradicción, por lo menos es lo que yo veía en ese momento, porque mientras más le dábamos cuidado, y sobre todo mi madre, que era de profesión ATS, entonces conocía cómo tratarlo, y por eso duró tantísimos años, entre otras cuestiones. Mientras más cuidábamos de él, en realidad yo tenía la sensación que estábamos incrementando el daño y el dolor que nos estábamos causando a toda la familia, ¿no? Eso para mí es también una cuestión que es bastante contradictoria respecto de esta enfermedad, porque mientras más le das, en realidad más daño te estás haciendo a ti mismo. El libro cuenta la historia a través de detalles, ¿no? Como la buena literatura, porque es buena literatura, no se centra en la enfermedad, no se centra en hablar de la tristeza a grandes rasgos, sino que utiliza detalles de su vida cotidiana donde se ve la situación, la delicadeza y sobre todo la fragilidad de las relaciones entre los personajes, ¿no? Y entonces hay una que a mí me emocionó especialmente, y mira que no tengo yo mucha sensibilidad con los animales, ¿no? Yo sé que a ti sí, que es la figura del perro. Hay un perro en el libro, el perro de tu familia, que lo estoy contando y se me pone la carne de gallina. Mira porque es una parte muy bonita, porque el padre lleva a ese perro a la casa en el que sus hijos lo reciben con mucho cariño y con la novedad de un perro, igual que tú tienes ahora tu perrita, y cómo la vida del perro va en paralelo a la enfermedad de tu padre, ¿no? ¿Puedes contarnos un poquito? Sí, bueno, el perro se llamaba Alicán, pero lo relevante de Alicán, y yo creo que sí me interesaba mucho exponerlo en la novela, es que cuando la persona que tiene al lado, que siempre ha representado la figura de un padre, ¿no? Que ha marcado la dirección, ¿no? De por dónde íbamos todos, ¿no? Y siempre ha estado un poco pendiente de todos nosotros,
lo cierto es verdad es que él va perdiendo esa capacidad poco a poco y ya no es tan infalible. Entonces ya no es la persona que acierta, ya pone en duda todas y cada una de sus decisiones con independencia de si en ese momento estaban afectadas por la enfermedad o no. Ya empieza a equivocarse al hacer la declaración de la renta, va perdiendo esa fiabilidad. ¿Qué ocurre? Que ese perro se mantiene fiel seguidor constantemente de mi padre. Y entonces ese momento del fallecimiento de Alicán, que cuando ya la enfermedad empieza a despegar, para mi padre creo que fue también un palo tremendo, para toda la familia en general. Tuvo 15 años con nosotros, pero marca el punto de inflexión donde él ya sí se encuentra solo, es decir, ya no tiene ejército detrás, ya lo que tiene son cuidadores. Él cuidaba de ese perro, ese punto diferencial es el que yo quería poner de manifiesto y creo que lo ha interpretado muy bien porque va por ahí. Quiero que me hable también, Fernando, porque de la figura del cuidador, ¿no? Hablaba de que tu padre dejó de cuidar para empezar a ser cuidado, no solo con Alicán, con tu perro, sino con vosotros. Soy vuestro hijo. Tú cuentas precisamente cómo te gradúas ya y termina la carrera de Derecho y tu padre ya enfermo, no sé, llega y está viendo una serie y tú le dices que ya terminó la carrera con la ilusión que él tenía porque él estudiara Derecho y obviamente la terminara y te dice que está viendo una serie y que lo dejes, ¿no? Eso ya marca. Y esa idea del que cuida y deja de cuidar, ¿no? Y entonces yo me quiero centrar aquí en tu madre, que nunca dejó de cuidar a tu padre, ¿no? Y cómo es la figura del cuidador, cómo afecta psicológicamente una persona que ya une su vida a la de una persona enferma, ¿no? Que tú has conocido bastantes casos. Es el tema para mí más complicado, Hace unos meses publicó un libro homenaje a una compañera nuestra, fiscal María Ángeles de la Blanca, que era un verdadero símbolo para todos, un dolor enorme. En homenaje hemos hecho el libro en que se han presentado 5 trabajitos, artículos, y yo elegí algo que quería escribir, que son los dilemas éticos del cuidador. Los dilemas éticos del cuidador. Y la primera vez que hablé de esto fue el año 2006 en Montilla, precisamente. Me invitó la Asociación de Familiares de Alzheimer y la presidenta cuando terminó me dijo así sin anestesia: no me ha gustado nada la conferencia. No se lo tomé mal, porque vamos, simplemente digo, esto hay que darle muchas vueltas. Le he dado muchísimas vueltas. Yo recibo del orden de 2, 3, 4 familias que me expresan el dolor, además en un cuarto de hora, porque, en fin, hay que apretar, ¿no? Y entonces pues uno va por todas las cosmos, ¿no? Es decir, ya lo que pasa es que está la ética de los de 20, de los de 30, de los de 40, de los de 50, de los del mundo rural, de los otros. Ahí hay una constelación y yo ahí al final ahí expreso bueno, lo que yo pienso, ¿no? Lo que yo pienso. Primero, el absoluto respeto a lo subjetivo. Si hay alguien que decide inmolarse por amor, ya está. El problema es el perjuicio inaceptable de tercero. ¿Y a costa de qué? Usted tiene otros 2 hijos, usted tiene no sé qué. Entonces yo voy a ir haciendo. Con lo cual al final no crees que queda tan bien parado el cuidador, ¿eh? No queda tan bien porque, bueno, ¿a costa de qué, no? De todas maneras yo creo que hay un punto donde ya dices hasta aquí hemos llegado. He dicho que la inmolación no, la dedicación sí. Pero hay otros tiestos que regar, hay otros tiestos que regar que no te lo dirán nunca, se lo dirán a sus amigos. A ti no te lo van a decir nunca, pero dice yo, no tengo padre, no tengo madre, no tengo no sé qué. Y ese es un dolor también que hay que tener en cuenta, ¿no? Entonces, vamos a darle una vuelta a eso del cuidador. Yo ahí, Sandy, te quiero preguntar, además en la línea que cuenta Fernando, por tu madre, ¿no? Tu madre sigue viva, vino a la presentación en Córdoba, tomó la palabra, tu madre, y en el libro cuentas que hubo mucha tensión entre los hermanos con ella, precisamente por no entender cómo estaba llevando
ella el cuidado de tu padre, ¿no? De esa manera tan sacrificada y tan cercana a la inmolación, como bien dice Fernando, ¿no? Sacrificando su propia vida por la vida de una persona que está enferma. Pasado el tiempo, ¿lo habéis hablado con ella? ¿Tú has hablado con Ana de este tema, de cómo afrontó ella el cuidado de tu padre y en qué medida le afectó? ¿Lo habéis hablado? Sí, he hablado. Lo que ocurre es que, bueno, también ella tenía 91 años y, por ejemplo, del libro solo ha llegado a leerse, ella no ve muy bien, se lo ha leído mi hermana Ana, creo que hasta prácticamente la mitad. Después ya empieza el proceso donde ella se describe que para poder cuidar de una persona en ese estado durante 20 años necesita de un ejército, necesita mover las fichas. Y mi madre lo ha hecho, bueno, con mucha habilidad, indudablemente, sabiendo lo que cada uno de nosotros podía dar para tenernos todos juntos, y nos ha metido, entre comillas, digo meter en esa dinámica de que nuestro objetivo también fuera el cuidar a mi padre. Mi madre no es que ni salga ni bien ni mal parada, lo que se describe es que no puede una persona cuidar por sí misma 20 años de un ser en ese estado si no tiene personas que le ayuden, y sobre todo con ese objetivo que se mezcla lo religioso y se mezcla también su obligación, que ella considera moral, de no llevarlo a una residencia. Ese era su criterio. Lo que sí le he dicho a mi madre, y lo repito, porque también estamos en su misma situación ahora mismo, no sé si en el futuro me verá, que supongo que sí a través de la grabación, sino que a lo mejor también me va a desagradar, pero bueno. Lo cierto es verdad es que a mí lo que me ha quitado esta situación es no poder ir a ver a mi madre por gusto. Iba por turnos, es decir, al final, como ya no podemos estar todos los días allí como ella pretendía, establecemos turnos entre los hermanos. Pero claro, ya te ha quitado ese placer, entre comillas, de voy a ver a mis padres. Ya lo único es que me toca estar ahí, desde el viernes a mediodía hasta el domingo por la tarde. Voy, cumplo, me voy. Y ya mi conciencia ya puede desconectar durante el resto del mes o hasta cuando me vuelva a tocar, ¿no? Ese para mí ha sido el principal daño colateral, ese perjuicio inaceptable de tercero que decía Fernando, respecto de la gestión, que digo bien, de la gestión que mi madre ha realizado de la enfermedad. Lo cierto es verdad que ha tenido éxito porque, bueno, todos los hermanos seguimos unidos a pesar de nuestras diferencias ideológicas claramente expuestas, pero lo que sí es cierto es que también consiguió el objetivo. Mi padre falleció en la cama y al lado de ella, eso sí es cierto. Nos queda poquito, 5 minutitos más y nos vamos. 5 minutitos más. Con 2 preguntas. La primera, hemos hablado del amor, ¿no? Ha hablado Fernando de cómo el amor al final es lo que nos mueve, lo que nos salva, lo que nos ayuda a superar los vaivenes de la vida. Está el amor a la familia, el amor a un padre, pero también hay un amor sentimental a las parejas, ¿no? A las que a veces nos agarramos para que nos ayuden a soportar este peso, ¿no? Y quiero hablar de Silvia, de tu esposa, que también sale en el libro, que también tiene importancia porque ella tuvo que vivir una realidad que es tu padre, pero no es su padre, es su suegro, y sin embargo ella estuvo a tu lado y también causó grietas, ¿no? Lo salvable en la relación y también en vuestro concepto de lo que era una pareja por entonces, ¿no? No tenías hijas y la vida parecía otra, ¿no? ¿Cómo fue ese apoyo de Silvia? Bueno, Silvia, es que el apoyo ha sido fundamental, ya no solo por la vivencia en sí, que se mezclan dos cuestiones, la vivencia y a la hora de la propia escritura, ¿no? del libro, ¿no? Silvia tiene una cualidad que para mí es fundamental, que es que me dice lo que piensa. A veces eso puede estar sobrevalorado, pero cuando a mí me dice de primera, le paso creo que al primer capítulo, me dice, esto no se puede leer, esto es un tostón, me dijo textualmente, ¿no? Esto no se lo va a leer nadie.
Silvia tiene menos filtro que una alberca. Lo cierto es que yo ahí... Es parte de su encanto. Yo ahí ya percibí que tenía que cambiar la forma de redactar, porque si no, nos iba a pasar como Antonio Moral. Es decir, iban a ser libros que leerse por obligación, ¿no? Y 750 páginas como tiene el libro por obligación no era posible. Ese punto de partida después fue cambiando, porque sí es verdad que me dijo, esto va mucho mejor, y ella le veía prácticamente nada más salir del horno, por así decirlo. Y claro, el punto es que llegamos a un momento de descripción del libro temporal donde ella también sale del libro. Y yo no quería mostrar una realidad diferente por el hecho de que el protagonista en ese momento fuera mi mujer. Y claro que sí, indudablemente es que la pareja de cualquiera de nosotros se ha visto afectada. Aquí está mi cuñada Belén, y también se ha visto afectada también por la enfermedad que el padre de su marido pues también tuvo. Todas las parejas se han visto afectadas. ¿Qué ocurrió? Que indudablemente nosotros estábamos empezando una relación. Al empezar una relación, sabes que la única perspectiva que tienes es estar allí el fin de semana. Obviamente no es la forma más idílica, estar cambiando en un pañal, moviendo la grúa, como tantísimo tiempo pues estuvimos, por lo menos de forma inicial, en los primeros momentos, ¿no? Y yo no quería dejar de mostrar también que eso es una grieta que aparece en cualquier familia, y esa conversación que yo creo que mi hermano Fran me hizo mucho bien, porque cuando lo leyó, pero fue ese mismo día o al día siguiente, me llamó y me dijo, dile a Silvia que esto mismo nos ha pasado a todos. Esa conversación donde nosotros estamos discutiendo, porque claro, no salimos de allí, no salimos de esa dinámica de todos los fines de semana aquí, con tu padre, esto que es forma de llevar una relación, eso no ha tenido que pasar necesariamente a todas las parejas. Por suerte hemos aguantado todo, curiosamente, ¿no? Y claro, ella se ha visto, entre comillas, reflejada de forma negativa en ese punto, y por tanto su generosidad es aún más completa, ¿no? Porque sigue conmigo, está aquí. Por ahora no me ha echado de casa. Olvídame más tarde es un libro duro, un viaje del orden al caos, de la luz a la oscuridad. Está lleno de tensión, de reproche, frustraciones y de vidas rotas por la enfermedad. No solo la de Francisco, al que yo conocí, también ya enfermo, sino de todos esos personajes que desfilan por ese escenario lleno de tristeza, de redención y una silla azul que aún se conserva como un recuerdo que esa familia no puede quitarse de la cabeza. La silla azul ya la descubriréis cuando os llevéis el libro ahora, os dije que lo iba a recordar. Ya veréis qué es esa silla azul, que para mí es un símbolo y una metáfora de cómo al final el paso de la enfermedad por una familia se queda ahí, siempre. Y solo te voy a hacer una pregunta y con brevedad, que nos vamos a tomar un vino. ¿Crees, Santi, que a tu padre le hubiera gustado este libro? Bueno, mi padre era muy celoso de la intimidad, No tengo tan claro el hecho de que le hubiera gustado que se hubiera publicado con forma tan cruda la vida de su familia. Pero sí creo que hubiera hecho elogio de esa finalidad que explicaba antes Fernando, de ayudar a tantísimas personas que por desgracia están sufriendo y han sufrido la enfermedad. Mi padre conocía la enfermedad porque a su vez su madre también la tuvo, y era perfectamente consciente de lo que le podía estar pasando, y yo creo que si hubiera tenido esa herramienta también la hubiera indudablemente elegido para sobrellevarla, como ha dicho, en la medida de lo posible, como ha dicho Fernando. Y para mí, sinceramente, si hubiera tenido esa herramienta, a lo mejor me hubiera permitido afrontar con mayor madurez la enfermedad, cosa que en ese momento, pues, desgraciadamente no tuve. Quiero dar las gracias a Antonio por su magnífica presentación. Suerte en el siguiente partido. Gracias a Fernando por su sabiduría y por sus consejos, y sobre todo por el trabajo que hace en materia de
de discapacidad. Y gracias a Santi por confiar en mí para presentar este libro en este acto. Gracias por escribir esta novela, que aunque te conociéramos, hemos aprendido a conocerte mejor, y seguro que es una novela que, primero, que se está vendiendo mucho, y por dos cosas: primero por su calidad literaria, porque no deja de ser una novela, y después porque entiendo que algo así está ayudando a muchas familias a llevar el peso que Fran, que tú, que tu hermano y que tu madre ya llevaste. Así que gracias a todos por estar aquí hoy y por vuestra atención y por vuestro cariño.